Le damos gracias a usted que está en sintonía de Radio Adventista o que está viendo esta transmisión en Facebook o en YouTube, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y agradecemos su sintonía. El tema de esta semana será el costo del descanso y vamos a estar estudiando una historia muy conocida, pero de la cual vamos a aprender muchísimo. El día de hoy, este día domingo, vamos a estudiar el tema agotado y cansado, pero antes le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra que nos da la luz que necesitamos para vivir en este siglo XXI tan agitado en el que vivimos. Por favor, ayúdanos a encontrar verdadero descanso en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, sin duda alguna vivimos en una época en la que el descanso, la gente generalmente lo piensa más que todo en asunto de lo físico. Incluso se pagan miles y miles de dólares. La industria del turismo tiene que ver con eso, tratar de sacar a la gente de su cotidianidad para llevarlo a un lugar donde pueda descansar. Pero lo que estamos aprendiendo en la lección de escuela sabática de estos días es que hay algo más de fondo, pastor. Absolutamente. Cuando usted estaba haciendo referencia a toda esa industria del turismo, allí en mi mente pensé en todas esas actividades, un masaje, spa, paseos, bueno, muchas cosas que no son necesariamente malas, pero claro. Como hay una declaración aquí en nuestra lección para el sábado por la tarde y es de un libro muy famoso de los padres de la iglesia, en este caso de Agustín, el libro Confesiones 1, y decía él que Dios nos ha hecho para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Él. O sea, no vamos a tener absoluto reposo ni descanso si no encontramos a Dios, porque aparte del cansancio físico y de enfermedades que produce el estar en este mundo, yo creo que en el alma hay todavía más agitación y tiene que ver con el remordimiento, con la culpa, porque todos nosotros hemos cometido errores. Y bueno, justamente vamos a hablar de uno de los personajes de la Biblia, de los más famosos de la Biblia, que también cometió un error que la Biblia se encarga de describir en 2 capítulos. Pues eso me impresionó a mí. 2 capítulos dedicados. Estamos hablando del rey David, una persona que admiramos muchísimo, pero que también tuvo un momento difícil, triste, oscuro en la historia personal. Usted puede comenzar a leer 2 de Samuel, capítulo 11. Ahí vamos a comenzar la reflexión. Durante la semana estaremos destacando este episodio de David. Y me llama mucho la atención, pastor, porque la narración nos dice que él, paseándose por su palacio, vio a una mujer hermosa, pero a mí lo que me llama la atención es que el tiempo en el que él estaba en el palacio debía haber estado en otro lugar. Díganos, pastor, ¿qué fue lo que sucedió aquí con David? La Biblia dice que era el tiempo en que los reyes van a la guerra, o sea, se cree que era una época de verano, porque no había invierno, entonces había más posibilidad de movilizarse sin ningún impedimento. Pero en este caso David pensó tal vez una guerra mediana, pequeña, no es necesaria esa inventiva, esa garra, esa fuerza que tenía del rey, la presencia que tenía David, que era extraordinaria. Así que él se quedó ahí en su palacio y creo que aquí está la primera lección. También, aunque estamos hablando de descanso, no debemos confundirlo con una ociosidad sin propósito, sin sentido. Mera inactividad. Inactividad rehuyendo de nuestros deberes. Eso creo que es una de las cosas que podemos aprender acá. Y la Biblia dice que estando allí sin tener nada que hacer, en ese tiempo no había Netflix ni nada de eso, pero imaginémonos que aún así había tentación y pecado, que es lo mismo que hay ahora en diferentes manifestaciones. Subió a su terraza, desde su posición ventajosa, él comenzó a observar todo y de repente había un patio que se podía ver desde la terraza y había una mujer que la Biblia dice muy hermosa que se estaba bañando. Y si ella se estaba bañando, pues sabemos que estaba en una situación que lastimosamente provocó en David una mirada de lujuria. Ese fue como un gancho, una tentación para él. A mí me llama la atención que la Biblia
no menciona nada más. Algunos han pensado que tal vez la mujer a propósito se puso ahí. Realmente yo en toda la historia, en esos 2 capítulos, no encuentro nada de eso, y más bien sí encuentro la gran responsabilidad en David como rey, porque él era el que había sido privilegiado. Y bueno, él era también el que tenía que mantener en alto las leyes de Dios, y quizás acá de alguna manera llega a pensar en sus ideas, en su corazón, que puede estar sobre la ley, porque toma a la mujer que estaba casada, toma a la mujer, duerme con ella, queda embarazada, pero luego, pastor, lo que me llama la atención de la historia es lo que David hace para querer encubrir su pecado. Bueno, un pecado lo llevó a lo siguiente, especialmente cuando trató de ocultarlo, que esta es otra lección. Cuando tratamos de ocultar un pecado, eso va a llevar a quebrantar todavía más mandamientos de los que ya se han quebrantado, porque él vino, tomó a esta mujer, su esposo estaba afuera, estaba precisamente en la guerra, y que David no fue, y entonces él, cuando la mujer viene y le dice, mira, yo estoy embarazada, y sabe que no había confusión, porque más bien ese baño que ella se estaba dando era un baño postmenstrual, o sea, ella había terminado recientemente de pasar, y la Biblia da esos detalles para que nadie quede con una duda. Bueno, ¿será que ahí se equivocó el escritor o algo? No, y la Biblia menciona esos detalles para hacer ver realmente, llamar al pecado por su nombre, por el nombre que le corresponde. Sí. Ahora, David no era un personaje cualquiera, no era un ciudadano cualquiera. Él era el rey de Israel y tenía, tal como los reyes en aquella época, prácticamente poder absoluto. Eso es cierto. No había nadie más a quien ellos tenían que rendirle cuentas, y aquí hay un peligro, porque, como dice un dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así que, teniendo todas las posibilidades y queriendo encubrir para no manchar su imagen, no como el salmista, el profeta, el rey había hecho algo, había cometido adulterio, y queriendo encubrir esto, él viene y entonces llama al esposo de la mujer, en este caso es Urías, un eteo, lo llama, y a través de muchas insinuaciones, él quiere que él esté con su esposa ahí para que ella quede embarazada. Entonces todo se limpia, todo se resuelve, ¿verdad? Pero el hombre tenía una lealtad extraordinaria al rey mismo, sin saber lo que el rey estaba pasando. Él no duerme con su esposa porque tiene una conciencia de su deber, porque debería estar en la guerra. Bueno, el rey lo embriaga, tampoco cede. Entonces finalmente el rey dice, bueno, aquí voy a algo más, y en manos de él puso una carta que era prácticamente su sentencia de muerte. Ahora, todos estos planes intrincados de David, de lo que hablan es de un espíritu agitado, pastor, de alguien que no encuentra reposo, no encuentra paz, está realmente agotado pensando cómo librarse de sus propios pecados, de las consecuencias de sus pecados. Pero, como usted lo mencionaba, estamos hablando del rey, el rey David. ¿Y qué debería decirnos esto respecto a cuánto cuidado debemos tener de no creer que estamos por sobre la tentación, de no creer que algo como lo que le pasó a David nos puede pasar a nosotros? Yo creo que algo bien importante, y creo que esta lección nos tiene a nosotros esta meta importante, es considerar que no pensar que nosotros somos inmunes, sí. No pensar esto no me va a suceder a mí. Eso puede pasarle a cualquier persona. Aquí tal vez también hacer un llamado, en este caso pues la mujer se fue a bañar ahí, jamás pensó que alguien la iba a estar viendo, claro. Probablemente, no lo sé, pero también tener cuidado en las acciones, en las palabras que decimos, en los gestos, en las actitudes, porque podemos dar una señal equivocada a otra persona que se puede malinterpretar y puede llevar a la ruina. Entonces recuerde, todos somos seres humanos caídos de la gracia de Dios. En nosotros hay
tendencias, hay propensiones hacia el mal diversas. Tal vez la que afecta a una persona no afecta a otra persona, pero todos tenemos que reconocer humildemente que somos proclives a caer, a ceder a la tentación si la gracia de Dios no nos asiste. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Y creo que este es el momento, pastor, para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a velar y orar para que nosotros podamos hacer frente a estos desafíos que pues son los que enfrentamos todos los días y que pueden llegar a cargarnos como le pasó al rey David. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta lección que estamos comenzando a estudiar, que nos recuerda la necesidad que tenemos de buscarte a cada momento, en cualquier circunstancia. Aparta de nosotros el peligro y la tentación, y si estos llegan, Señor, danos las fuerzas para vencer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.